Buenos días para todos. Realmente es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana. Les invito a ir abriendo sus Biblias. Primero busquemos Hebreos capítulo 1 y luego busquemos Juan capítulo 13. Y bien, estamos, para aquellos que están llegando, estamos hablando de la vida de Cristo, del Señor Jesús. Y bien, mirábamos en principio 3 razones por las cuales necesitamos aprender de Cristo. La primera de ellas es porque es la piedra fundamental sobre la cual se edifica la iglesia y encontramos toda la revelación bíblica. La segunda razón es porque el Hijo nos revela al Padre. Si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer al Hijo. Y en tercer lugar, mirábamos la tercera razón por la cual necesitamos conocer de Jesús, ¿sí? Es porque el Padre quiere que seamos conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Y bien, ayer mirábamos, acerca de Jesús, que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Mirábamos esto a través de sus atributos, mirábamos esto a través de sus nombres, que develan, que el Hijo se hizo hombre siendo Dios. Y hoy quiero comenzar leyendo allí en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y lo que queremos mirar hoy es a Jesús siervo. Jesús siervo. Y dice 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar. Dios, nuevamente venimos delante de tu presencia, agradecidos por tu bendita y maravillosa amor que has mostrado y gracia como también expresábamos. Gracias por poder reunirnos, cantar, adorar a tu nombre, Señor. Y ahora, Señor, queremos que tú hables a nuestro corazón con tu palabra y que, Padre, tú estés haciendo tu obra en nosotros. Conoces, como bien mirábamos ayer, nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos, nuestras necesidades. Y Padre, a ti venimos para que obres en esta hora aquí en cada uno. Oh Padre, nos ponemos en tus manos y oramos en nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, una de las características que nuestro Señor Jesús mostró estando aquí en la tierra fue su vida de servicio. Su vida de servicio. Y esto aún lo podemos contemplar o se magnifica más al entender y conocer quién era Él. Y cuando miramos a Jesús sirviendo, no podemos perder de vista y tenemos que tener presente el hecho de quién era. Y quería comenzar mirando allí el versículo de Hebreos 1:3, porque allí el autor de Hebreos nos recuerda quién es Cristo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y este que es Dios mismo, como vemos en su palabra, y este que es todopoderoso, nos ha dejado su ejemplo de servicio, su ejemplo de un siervo fiel a su Padre. Y hermanos, el mejor ejemplo que Él nos ha dejado allí, o uno de sus ejemplos en que nos ha mostrado la importancia de que seamos siervos, lo encontramos en Juan capítulo 13, versículo 1. Y quiero leer con ustedes este pasaje, Juan 13, 1 al 17. Y allí dice en versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego se puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y a enjuagarlos con toallas con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y como decía, hermanos, sin lugar a duda, un ejemplo de servicio es el Señor Jesucristo. Y este capítulo 13 de Juan lo retrata bien claramente a nuestro Salvador, mostrando su ejemplo de servicio. Y hermanos, como bien decía el pasaje, faltaba poco tiempo para que el Señor Jesús fuera allí a la cruz. Y no eran, los mejores momentos, porque Jesús sabía lo que acontecía. Pero más allá de la situación en la cual estaba, lo vemos al Señor Jesucristo allí mostrando y siguiendo enseñando a sus discípulos la importancia del servicio, de servir. Y a veces cuando nosotros pensamos en el servicio o hablamos del servicio, de ser siervos, generalmente lo identificamos, voy a servir. Y si yo les preguntara, cuando piensas en servir, ¿qué estás pensando? Y pienso en predicar la palabra, pienso en llevar un folleto a una persona, pienso, en una campaña de evangelismo, en predicar, tal vez, pienso en visitar a otros. Y a veces pensamos el servicio desde la perspectiva de aquel que está en la obra misionera. Un misionero tiene que servir. Pero aquí el Señor Jesucristo no está enseñando solo a aquellos que están en la obra, sino a cada uno de aquellos que somos hijos de Dios, de que necesitamos servirnos los unos a los otros. Si yo les preguntara a ustedes, ¿le lavarían los pies al Señor Jesús, Marcos? Por supuesto que sí. ¿Pero le lavarían los pies a Leo? ¿Y a tu suegro? Capaz que sí, porque es tu suegro, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Nos reímos. ¿Pero le lavaría los pies a tu hermano? Es allí donde nos está mostrando el Señor. Y capaz que suena muy vulgar esto, pero yo creo que si nos tocara lavar los pies al Señor Jesús, aún con la lengua se los lavaría. Espero que me sigan. Pero yo haría lo mismo por mi hermano. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? En servir los unos a los otros. Y claro, cuando hablo de servicio, hablo de predicar, de visitar. Eso se suena lindo. Pero el Señor Jesucristo está dando allí, nos está mostrando con su ejemplo lo que Él espera de nosotros como sus hijos en nuestra vida diaria. Servíos los unos a los otros. Y bien, Jesús allí les está enseñando a sus discípulos, sabiendo que la hora había llegado. Aún cuando meditaba en este pasaje, pensaba también el hecho, a veces cada uno de nosotros el hombre o los hombres tenemos la capacidad de poner excusas para todo. Si ganamos porque ganamos, si perdemos porque perdemos, tenemos una excusa para justificar todas las cosas.
¿Y por qué no el Señor podía decir, bueno, voy a servir ahora que me queda poco tiempo, ya está mi hora de ser entregado en la cruz? Tengo que llevar la carga del pecado de la humanidad sobre mí. En vez de servir, bueno, voy a tomar fuerzas, voy a venir a Dios a orar para que Él me fortalezca para poder pasar y tomar esta copa. Él no puso ninguna excusa, sino que fue y sirvió. Bueno, ¿qué excusa tal vez estás tú poniendo para estar viviendo esa vida de servicio para el Señor? Bueno, allí el Señor comienza a enseñar, ¿verdad? Y comienza a dejarnos algunos principios para nosotros como cristianos. Y bueno, la primera cosa que podemos ver en cuanto a la enseñanza que nos deriva este pasaje es, bueno, quien no sabe recibir, tampoco sabe dar. Quien no sabe recibir, tampoco sabe dar. Y allí vemos al apóstol Pedro, en versículo 8, Pedro dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Bueno, en general las personas que no saben recibir, bueno, tampoco saben dar. Y a veces no queremos recibir por nuestro orgullo. Por nuestro orgullo. Bueno, ¿cómo yo voy a recibir esto de aquel? ¿Cómo voy a permitir que esta persona haga esto? Y allí entra, como dije, el orgullo en nuestro actuar. Bueno, nuestro orgullo tal vez no nos permite recibir, pero esa acción de no querer recibir tampoco nos va a permitir a entender el hecho de poder dar a otros. Allí Pedro tuvo que aprender la importancia de recibir para también ver la necesidad de saber dar a otros. Bien, en el versículo 8, como leíamos, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y bien, el siervo humilde que Dios espera que seamos nosotros, bueno, no se avergüenza de recibir, pero tampoco se avergüenza de dar y hacer aquella cosa en la cual pueda servir humildemente los unos a los otros. Los unos a los otros. En segundo lugar, el Señor Jesucristo nos enseña que el servicio humilde no es señal de debilidad. No es señal de debilidad. Y miren conmigo versículo 5, 13:5. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bien, creo que todos tenemos claro que el Señor Jesucristo no era débil, pero a nivel de nuestra sociedad siempre es visto la humildad o el servicio humilde como una condición de debilidad. Humildad, debilidad. Y en realidad podemos definir la humildad como fortaleza bajo control. Fortaleza bajo control. Y bien, el Señor Jesucristo no solo estaba enseñando de que tenían que aprender a recibir para también estar dando allí a Pedro y a nosotros, sino también nos está mostrando de que, bueno, el servicio humilde no es señal de debilidad. Por el contrario, devela lo que Dios está haciendo y la gracia y el poder de Dios sobre nosotros. Y cuando vamos allí a Juan capítulo 13, Juan 13 comienza diciendo allí en el versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Bueno, él sabiendo lo que iba a acontecer, como dije, y sabiendo, versículo 3, Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Bueno, Jesús sabía quién era Él, obviamente, y bueno, Él sabía que le quedaba poco para terminar allí, ir a la cruz y luego ir al Padre, pero en su humildad y en su servicio humilde, mejor dicho, bueno, Él mostró su gracia, su poder,
en humildemente lavar los pies de sus discípulos. Pero ¿cómo yo voy a hacer esto a este hermano? ¿Yo me voy a rebajar a hacer esto? Y dentro de los 12 había diversidad de personas, todo tipo de caracteres, ¿no? Cuando estudiamos la vida de cada uno de ellos encontramos una gama diversa de personalidades, desde impulsivos a aquellos que dudan todo, hasta de su sombra, y hasta traidores y estafadores. Pero el Señor allí, en servicio humilde, lavó los pies de Pedro, los pies de Tomás, los pies de Judas. Pero esto no era una demostración de humildad, sino de un servicio humilde, los unos a los otros. Bueno, en cuarto lugar, para servir no hay grado ni posición. No hay grado ni posición. Y bien allí en el versículo 14 dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Bueno, como yo soy pastor no le puedo lavar los pies al hermano que es parte de la iglesia. Bueno, como soy pastor no puedo barrer el frente de la iglesia. Podemos poner grados de servicio. Pero bueno, el Señor Jesucristo nos enseñó allí, que por el contrario, aquellos que están madurando y creciendo deben entender y ver esa necesidad y estar sirviendo los unos a los otros. Bien, Jesús, como dijo allí, si Él siendo Dios, siendo el Maestro, lo estaba haciendo, ellos debían tomar su ejemplo y estar sirviéndose los unos a los otros. El contexto bajo el cual el Señor Jesucristo está enseñando, Juan capítulo 13, es luego de que los discípulos tuvieron una controversia entre ellos, entre cuál de ellos era el más grande y cuál de ellos podía estar a la izquierda o a la derecha. En medio de esa controversia de cuál era el más grande, el Señor les muestra en Juan 13 quién era el más grande. No el que estaba sentado a la derecha o a la izquierda, sino el que estaba arrodillado lavando los pies. Por lo tanto, el servir no tiene grados ni posición. Todos debemos estar sirviéndonos los unos a los otros. Y bien, como hemos estado mirando algunos versículos en estos días, si Él siendo Dios se hizo hombre, ¿qué podemos pretender nosotros o esperar nosotros? Sino de ser siervos de Dios, siervos los unos a los otros. Sin ningún grado, sin ningún privilegio. Porque debemos servirle a Él como nos ha dejado su ejemplo. Y bien, miren versículo 15 de Juan capítulo 13. Dice Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bien, el versículo 15, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, lo que yo espero de ustedes es que ustedes sirvan. No les da una opción. Tal vez, sino que lo que dice el versículo 15, como yo os he hecho, vosotros también tenés que hacer. Y podemos pensar a Pedro, ¿no? El impulsivo, ¿no? A veces lo juzgamos, pero somos igual, ¿no? Tener que lavar los pies allí de los otros discípulos, aún tener que lavar los pies de otras personas, tal vez en el círculo de los discípulos podría decirse, se conocían, pero Jesús nos dice, yo espero de aquellos que son mis discípulos, que se sirvan los unos a los otros. Bien, dice el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bien, Jesús espera que tú le sirvas. Y obviamente estaban allí los discípulos y ellos estaban sabiendo, escuchando, sabiendo, viendo
lo que Jesús les estaba pidiendo. Y Dios nos ha dejado en su palabra, y ninguno de nosotros hoy podemos decir, bueno, yo no sé lo que Dios espera de mí, no sé lo que Jesús espera de mí. Jesús espera que tú seas un siervo, que tú seas un siervo. Jesús espera que, y nos deja en su palabra, que nos sirvamos los unos a los otros. Pero también aquí el Señor Jesucristo en su mandato nos da también otra perspectiva de lo relacionado al servicio. Y esto está allí en el versículo 17 que leíamos, al final, bienaventurados seréis si los hiciereis. Jesús nos dice, debemos servir, deben seguir mis discípulos, pero también nos dice, bueno, van a ser dichosos y felices si ustedes están practicando el servicio. Y hermanos, tenemos que gozarnos por el privilegio de poder estar sirviéndonos los unos a los otros, porque de esta manera estamos sirviendo a Dios. Y sabes, cuando pensamos en el servicio y de ser siervos, recordaba una frase, no se trata de a quién sirvo, no se trata de mí, se trata de Dios. ¿Entiendan? Es Dios el que me está diciendo, servíos los unos a los otros. Y hermanos, yo tomé Juan 13, pero podemos ver en diferentes pasajes de la Escritura que Jesús nos ha dejado un modelo de servicio y de humildad. Servicio y humildad. Y creo que todos entendemos de que ninguno de los discípulos era merecedor de que Cristo les sirviera. Ninguno. Ninguno de los que tuvieron contacto con Jesús en ese tiempo eran merecedores de la actitud de servicio y de humildad que el Señor presentó una y otra vez. Obviamente tampoco nosotros, pero Él nos ha dejado su ejemplo para que nos sirvamos los unos a los otros. Y repito, no se trata de los méritos de a quien servimos, sino se trata de Dios. Se trata de Dios. Y Él es merecedor de todo lo que tú y yo podamos hacer. Y aún con todo lo que podamos hacer, no vamos a poder igualar todo lo que Él hizo y hará con nosotros. Y como dije, bueno, toda la vida de Jesús es un modelo de servicio y humildad. Miren conmigo y quiero mirar algunos pasajes. Bueno, por ejemplo, pasaje conocido, Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versículos 6 al 9. Bueno, la palabra de Dios revela que Jesús comenzó a humillarse antes de encarnarse y a mostrar su actitud de servicio. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Siendo Dios, se hizo siervo. Antes de aún encarnarse. ¿Por qué? Porque iba a ser obediente a su Padre. Aún a la hora de nacer, el Señor Jesucristo entra al mundo naciendo en un pesebre. En un lugar donde los animales tomaban agua o se le ponía para comer. Algunos lo piensan en madera, otros dicen que era de piedra, pero allí en ese pesebre nació Jesús. No en un mejor lugar, no en una cuna preparada, pero aún allí Él estaba mostrando su humildad y su posición de siervo. Y una de las cosas que podemos ver es que a la hora de servir, Jesús nunca le pidió a sus discípulos que hicieran algo que Él no hubiera hecho. Porque cuando Él le dice que deben lavar los pies los unos de los otros, Él lo está haciendo. Porque Él primero nos ha dejado su ejemplo, para que nosotros sigamos sin duda sus pisadas. Aún podemos ver que a la hora de su entrada, que llamamos la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén,
a la hora de que tal vez él fuera aclamado como rey, él entra allí a Jerusalén sentado en un caballo blanco. No. Generalmente se esperaba que alguien que entrara en aquella época en esa entrada triunfal entrara en un caballo blanco, ¿no? En un caballo, perdón, que se usaban para la guerra y marcaba como una entrada triunfal. Pero él entró en aquel animalito, ¿verdad? Aquel burro, que el simbolismo de esto era, bueno, un simbolismo de venir en paz, en son de paz. Y sin duda que el Señor Jesús vino con un mensaje de paz. Y obviamente no de guerra. Porque Él vino como aquel cordero, para que por medio de su sangre el hombre pudiera obtener la paz y la salvación de su alma. Pero desde el principio hasta el fin, nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado su ejemplo de servicio humilde en obediencia. Bueno, allí en el pasaje de Mateo capítulo 20, versículo 28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De principio a fin, Jesús no vino para que le sirvieran, sino vino para servir. Y bien, su vida de servicio obviamente honró al Padre. Y leíamos allí en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Bueno, Él se dio, se brindó, vino como siervo, y en los versículos 9 al 11 dice: por lo cual Dios le exaltó a lo sumo. Bien, nos gusta obviamente a cada uno de nosotros, en nuestra humanidad nos gusta ser reconocidos, nos gusta que tal vez nos exalten. Nos va a gustar que Dios nos diga: bien, buen siervo, has sido fiel. Bueno, te voy a poner en este lugar. Pero para que esto pase, primero tengo que ser un siervo fiel, obediente al Padre. Y bien, por lo cual el Padre, dice el versículo 9, le exaltó hasta lo sumo. Y hermanos, no hay exaltación sin humillación. Y Él se encarnó y Dios le exaltó. Y servir como Jesús sirvió requiere, en primer lugar, una actitud de humildad. Bueno, una mente y corazón obedientes al Padre. En tercer lugar, disposición presta de servicio. O sea, ver y estar actuando en bien de mi hermano, en bien de servirle. Fidelidad. Porque a veces es fácil hacer alguna cosa esporádicamente, ¿no? Estoy haciendo esto ahora. Pero Dios espera una vida de siervo que persevera, que está viendo y actuando, no esperando que le digan, no esperando que lo nominen, sino teniendo esa actitud de servicio fiel a Dios. Bueno, no ser, obviamente, no ser contenciosos. El hecho de, bueno, busco a quién hacer, pero, bueno, busco la mejor oportunidad, busco la oportunidad para ser reconocido, o siempre estoy buscando el problema, sino con una actitud humilde, sin ver quién es, sino para quién sirvo: a Dios. Y obviamente, como el Mateo dice, bueno, con una actitud mansa. Y bien, tenemos allí varios pasajes que nos hablan de esto. Y hermanos, la vida de Jesús y la vida de servicio de Jesús nos enseña que ninguna tarea es tan pequeña como para que yo no pueda hacerla. Todas las tareas son importantes. Y todas las tareas requieren de siervos útiles y fieles a Dios. Y aún el Señor Jesús nos muestra que el mejor adorno
para un cristiano es una vida de servicio. A veces nos queremos adornar de títulos o de posiciones, pero el mejor adorno para un hijo de Dios es ser reconocidos como siervos de Dios y servirnos los unos a los otros. Pero también, como decía en Juan capítulo 13, Jesús, versículo 14, nos muestra de que para el cristiano el servicio no es una opción. El servicio depende del tiempo que tenga. Tampoco Dios espera de que le sirvamos y tenemos que tener un título académico para servir. Todos debemos estar sirviéndonos y sirviendo a Dios. Bueno, en Juan 13, 14 leíamos, bueno, así como yo he hecho, ustedes también tienen que hacer. Y en nuestra humanidad también debemos recordar que el servicio no nos rebaja, sino que, por el contrario, nos hace honrar a Dios y también nos hace ganar respeto delante de Dios y de los hombres. Bueno, que nos sirvamos más y más los unos a los otros. Y bien, la vida de Jesús te llama a servir. Y la vida de Jesús nos ha dejado su ejemplo, que Él siendo Dios, como mirábamos ayer, por sus atributos, por sus nombres, lo identifican claramente como Dios mismo. Pero ese Dios nos ha dejado su ejemplo para que tú y yo nos sirvamos los unos a los otros. ¿Estamos sirviendo? ¿Estás sirviendo? ¿Tienes en tu diario vivir presente la necesidad y recuerdas de que debemos servirnos los unos a los otros? Y me ha ayudado el ejemplo que di al principio. Yo le lavaría los pies al Señor, pero no sé si lo haría aquel. Y bueno, tenemos que trabajar en servirnos los unos a los otros. Pero también quiero terminar con algo más. Y es que Dios nos ha llamado a servir y a tener una vida de servicio por algunas razones también. La primera de ellas es que para servir yo necesito morir a mí mismo. Morir a mí mismo. Y ese morir a mí mismo contribuye a destruir el orgullo con lo cual hemos nacido. Repito, Él nos ha llamado a servir porque al servir necesito destruir ese orgullo que hay en mi corazón, que me dice, ¿cómo le voy a lavar los pies a Leo? Como decíamos hoy. ¿Cómo voy a hacer esto a mi hermano? Pero mirá esta persona, mirá aquel. Miremos a Judas tal vez. No tenemos excusa. Ese orgullo debe estar sepultado y que sea ese ejemplo de Jesús el que nos muestre y que no nos miremos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al servir, otro aspecto en cuanto al servicio, porque la vida de servicio lo que hace es, saca el centro de atención de mi vida y lo pone en mi hermano. Creo que cada uno de nosotros peleamos con ser el centro de todo nuestro pensamiento. Lo que yo necesito, lo que me va a pasar, mi enfermedad, mi situación, mi familia, cosas válidas. Y todo eso hace que perdamos el centro de que yo tengo que servir a mi hermano. Eso me ayuda a no solo vencer el orgullo, sino también el egoísmo en el cual estamos sumidos en medio del mundo en el cual vivimos. Y eso me lleva a una tercera cosa. Para servir o para llevar una vida de servicio, necesitamos renunciar a nuestros derechos. Necesitamos renunciar a nuestros derechos. Y hoy en día en que todos tenemos derechos, ¿no? Derecho, hasta los perros tienen derecho, los animales tienen derecho, ¿no? Y a veces todo tipo de cosas tienen derechos. Y defendemos nuestros derechos. Pero a veces eso nos lleva a que, repito, saquemos el foco de lo que Dios nos ha enseñado. Servíos los unos a los otros.
¿Acaso Jesús no tenía derecho a que le sirvieran? Por supuesto. Pero Él dejó de lado sus derechos para mostrarnos el ejemplo que quiere que tú y yo sigamos, servirnos los unos a los otros. Pero también un verdadero siervo no toma en cuenta sus privilegios, sino sus responsabilidades. Sus responsabilidades. Y mi responsabilidad y tu responsabilidad es serviros los unos a los otros. Y como decía anteriormente, y para terminar, servir me ayuda a entender que no se trata de mí y de lo que yo pueda lograr, sino de Dios, y por lo tanto eso me debe impulsar a trabajar en mi vida fielmente en bien de ser un siervo humilde, obediente y fiel a Dios. Hermanos, que, el tiempo de Dios y yo que estemos ahora podamos meditar allí sobre, la vida del Señor Jesús y el ejemplo de siervo que Él nos ha dejado. Y que nos miremos en el espejo de la palabra de Dios y podamos examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿estoy siendo un siervo fiel? ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy siendo ese siervo como Dios espera que lo sea? Y si no es así, que el Señor nos ayude a, como Jesús en obediencia, comenzar a transitar la vida de servicio, los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que ustedes también sirvan. Oremos. Señor, gracias por poder mirar tu palabra, pero también perdónanos. Perdónanos por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo. Perdónanos porque tantas veces estamos centrados en nosotros y nos olvidamos de ver y velar por servirnos los unos a los otros. Pero también si tomáramos esta actitud, como veíamos, cuántas cosas evitaríamos, a veces conflictos, discusiones, desavenencias, porque ellas salen siempre de un corazón egoísta y centrado en mis necesidades y nuestras posiciones. Pero tú enseñabas allí a tus discípulos y a nosotros que en el servicio hay gozo. Bienaventurados seréis si hicieres estas cosas. Padre, que podamos regocijarnos en serviros los unos a los otros, porque como bien mirábamos, no se trata de mí, no se trata de mi hermano, se trata de ti, Dios, porque es a ti al que servimos. Por eso danos corazones de siervos obedientes a ti. Oh Dios, oramos y pedimos que sigas tratando en nosotros. Oramos en nombre de Jesús. Amén.